El Presidium de la Unión Soviética empezó viendo en esas coincidencias una conversión tan masiva como imprevista de la juventud occidental, sin perjuicio de echar en falta desde el principio abnegación y orientaciones estables. Al igual que en los años 20, el único puente entre un lado y otro del telón era un común aprecio por la estética revolucionaria, y el inestimable servicio del Che a la causa será en primer término prestar sus respetos a un Mao rechazado por Khrushchev, contribuyendo decisivamente al prestigio del maoísmo y, en última instancia, ofrecer al movimiento la pasión y muerte de un redentor, cosa desconocida desde Babev, un héroe mucho menos atractivo y publicitado. Amputadas quirúrgicamente, no de un hachazo, sus manos disecadas se custodian hoy en el Palacio de la Revolución cubano como principal reliquia del hombre nuevo. Primogénito de dos linajes cívicamente distinguidos, Ernesto Guevara de la Serna aprendió marxismo de niño con su madre, que era una militante sin tentaciones oportunistas, y lejos de sorprenderse con la pobreza de Iberoamérica, sus diarios de la motocicleta le muestran selectivamente orientado a inhalar atentamente la miseria. Esto escribe al entrar en Valparaíso, tras pararse a hablar con muchos mendigos. La conclusión de sus notas, publicadas póstumamente, fue que cuando el Gran Espíritu divida a la humanidad en dos mitades antagónicas, yo estaré con el pueblo. 2 años antes de lanzarse con un amigo a ese viaje, había empezado a estudiar ruso, pues pertenezco a los que creen que la solución de los problemas del mundo está tras la llamada cortina de hierro. En 1953, la muerte de Stalin le conmueve como una pérdida irreparable y jura, ante una foto suya, no descansar hasta que los pulpos capitalistas sean vencidos, cuando vive ya en la Guatemala de Arbenz, un devoto socialista cristiano que acabará ingresando en el partido ruso. Poco antes comenta a un camarada: «No puedo ser religioso porque soy comunista, si bien el guerrillero es el jesuita de la guerra». La ocasión de demostrarlo llega cuando conoce en México a los hermanos Castro, que planean derrocar al dictador Batista con una guerrilla. Le parecen burgueses de izquierda, como corresponde a seguidores de Martí, el nacionalista cubano, pero queda prendado por la fuerza telúrica de Fidel, y verle receptivo al marxismo le mueve a no dudar nunca de su liderazgo último. Los años de guerrilla de 1956 a 1959 mostrarán que tiene un sentido meticuloso y jerárquico de la disciplina que le lleva a ejecutar personalmente a su primer desertor y a supervisar las 1500 ejecuciones consecutivas a la victoria, reconociéndolo así hasta en su alocución a la ONU, donde alega que fusilamos y fusilaremos. Inicialmente impuso a sus subordinados una austeridad desconocida en las demás columnas, prohibiendo bebidas alcohólicas y cambios de pareja, aunque el carácter cubano limitó finalmente sus restricciones a no comprar lotería. Convertido en cerebro del nuevo régimen, su trabajo se centra en seguridad y economía. Crea en 1960 el primer campo de trabajo para disidentes y desviados sexuales, y poco después los CDR, Comités de Defensa de la Revolución, sentando un control por barrios, edificios y plantas. Como ministro de Industria y presidente del Banco Nacional, firma las expropiaciones de cubanos y no cubanos que provocan el embargo, lanzando un plan cuatrienal para industrializar a la isla que estatuye los domingos solidarios del trabajo voluntario, una institución no del todo adaptada a la voluntariedad, pues el absentismo puede provocar la apertura de un expediente informativo. Nada preocupa tanto como que la conciencia del trabajo sea desprivatizada, contribuyendo con ello a crear personas nuevas.
Si se tolerase una remuneración progresiva, más dinero por más trabajo o más rendimiento, como sucedía en Yugoslavia, Alemania Oriental o la propia Unión Soviética, estaríamos metiendo de contrabando el capitalismo y alentando que la ley del valor determine las inversiones. El estímulo ha de ser una emulación espiritual, orientada a que al son de cánticos revolucionarios, entre la camaradería más fraterna, se cree la alta conciencia aceleradora del tránsito. En El socialismo y el hombre en Cuba, observa que es preciso esquivar la trillada tentación de estimular el interés material, pues, persiguiendo la quimera de realizar el socialismo con ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo, la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual como palanca, etc., se puede llegar a un callejón sin salida. Para construir al comunismo hay que crear al hombre nuevo. De ahí que sea tan importante elegir correctamente el instrumento de movilización de las masas. Ese instrumento debe ser de índole moral. En la Conferencia Interamericana de 1961, que se celebra en Montevideo y le recibe apoteósicamente, declara: nosotros hablamos de 10% de desarrollo anual sin miedo alguno. En 1980, Cuba tendrá un ingreso per cápita de $3.000, superior al norteamericano actual. Meses después, eleva esa tasa de crecimiento al 15%, aunque en marzo de 1962 introduce la cartilla de racionamiento para arroz, leche, pescado, pollo, carne de vacuno, aceite, jabón y algún otro artículo. La zafra azucarera cae de 7 millones de toneladas a 3,6 entre 1961 y 1963, y reconoce en televisión que su ministerio elaboró un plan con metas absurdas y recursos solo soñados. En esa comparecencia añade: hay actualmente escasez de pasta de dientes. Es preciso puntualizar el porqué. Desde hace 4 meses hubo una paralización en la producción. Había, sin embargo, un gran stock. No se tomaron las medidas urgentes requeridas, precisamente porque había una reserva muy grande. Después empezaron las reservas a bajar y no llegaban las materias primas. Entonces llegó para hacer pasta de dientes un fosfato bicálcico sin las especificaciones necesarias. Los compañeros técnicos de esas empresas han hecho una pasta de dientes tan buena como la anterior, que limpia igual. Pero después de un tiempo de guardarla se pone dura. Bastará rasgar el tubo, moler la masa endurecida y poner un poco de ese polvo sobre el cepillo para obtener un aseo dental aceptable. Aunque tener un enemigo constante como el capitalismo estimula la euforia revolucionaria, regir la economía resulta amargo dada la secuencia de efectos no pretendidos, empezando por incumplir el destino comunista cubano como gran proveedor de chapa de acero y vehículos para toda Iberoamérica, un proyecto cuyo principal obstáculo es la inexistencia de hierro en la isla. Todavía más amargo que carecer de industria pesada es que la población regale trabajo en su día libre, un salario simbólico, y no escape de la penuria, a pesar de todo. Caso de preguntárselo, Hayek le habría explicado que el propio esfuerzo de visar cualquier intercambio es antieconómico, pues toda ganancia en control supone pérdidas concomitantes de información e iniciativa, y por lo mismo de actividad real. Pero Guevara quiere una antieconomía política, como Marx y Lenin, condición inexcusable para la emergencia del nuevo espíritu, y cuando un lustro de lucha intensa contra el incentivo mercantil solo exacerba la necesidad urgente de divisas, mermando, en vez de aumentar las cotas de autosuficiencia, llega a la conclusión de que las finanzas cubanas exigen soluciones bélicas. Como no basta expropiar sin indemnización
ni recurrir al trabajo pagado en especie. Elevar el producto nacional pasa por una exportación bélica de su modelo a otras latitudes con una praxis guerrillera, llamada a triunfar Allende como triunfó en Cuba. Esto la emancipará de seguir luchando contra precios formados por la ecuación tiránica de oferta y demanda, cuando la escasez de recursos puede invertirse mediante una red internacional de insurgencia, cuya única condición es estar dispuestos a arriesgar todo en una guerra atómica inimaginablemente destructiva. Lo imprevisto para Guevara fue la coexistencia pacífica reconfirmada en 1962 por Washington y Moscú, que, en vez de sancionar su actitud, sugirió a La Habana poner su economía en manos menos incompetentes, pues, además de cultivar un trotskismo temerario, el ministro de Finanzas practicaba el despilfarro, incurriendo en palmaria ingratitud hacia una Unión Soviética que tanto se sacrificaba para subvencionar el experimento castrista. Dichos cargos liquidaron la carrera política de Guevara en Cuba, aunque Castro mantuvo una amistad análoga a la de Aquiles con Patroclo, donde el más robusto se afana por preservar al más endeble. Tras elevarle a autoridad casi omnímoda, respaldó viajes por 4 continentes y 2 aventuras armadas, postergando el plan suicida de convertir a Argentina en una nueva Cuba que fue la respuesta inmediata del Che a las calumnias de Moscú. Se ganó con ello el rechazo de su hermano Raúl, ministro de las Fuerzas Armadas, adiestrado por el KGB desde 1953, y la ayuda soviética llegaría a interrumpirse momentáneamente a principios de 1968, cuando quedó al descubierto el apoyo de La Habana a su aventura en Bolivia. Carece por eso de fundamento alegar que Fidel olvidó alguna vez a su afligido camarada. Al verse postergado, Guevara declaró que en la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, que esperen dar más y recibir menos, reclamando la obediencia incondicional y espontánea de vida al legitimado por la pureza de sus principios y precisando que soy todo lo contrario de un Cristo, pues trato de dejar muerto al otro para que no me clave en una cruz. Las circunstancias mandan iniciar un peregrinaje que funciona como propaganda del régimen castrista, a quien quiere proteger creando 2, 3 Vietnams y contagiando su éxito mediático a la propia CIA, que en informes confidenciales le considera orador magistral y hombre de inmensa cultura. Desde 1963 le vemos a menudo en Argel, yendo o volviendo de excursiones a Corea del Norte, China, Indonesia, Egipto y África. Durante una escala en París, paseando por el barrio latino, describe la apasionada relación que le une al amigo. Con Fidel, ni matrimonio ni divorcio. En China, que acaba de sufrir la hecatombe conocida como Gran Salto Adelante, ha visto a todo el mundo comiendo, todo el mundo vestido correctamente, todo el mundo con trabajo y un espíritu extraordinario. Corea Septentrional le impresiona de modo aún más favorable. Es el país más extraordinario de Extremo Oriente. Al igual que Mao, ve el antiestalinismo de Khrushchev y su sucesor Brezhnev como una recaída en tesis oportunistas, cuyo foco de irradiación se encuentra en la Yugoslavia de Tito, y sus esfuerzos por introducir algún realismo mercantil en la producción y distribución de bienes. La repugnancia que le produce esa línea, sumada a una sensación creciente de claustrofobia en Cuba, le decide a luchar por el triunfo del CLN, Comité Nacional de Liberación, cierto grupo prochino de congoleños rebeldes al primer gobierno no belga, que ha comenzado la limpieza ideológica con el exterminio de unos 20.000 compatriotas de clase media, prefigurando la iniciativa del maoísta Pol Pot en Camboya.
y posteriores ensayos africanos en la misma dirección. Laurent Kabila, jefe del CLN en aquella parte del país, aceptaría gustosamente su ayuda, algo lógico cuando Guevara acaba de dirigirse a la Asamblea General de la ONU llamando chacales a quienes pretenden detener ese genocidio. Sus epítetos apuntan directamente al presidente congolés Kasavubu, que ha enviado tropas apoyadas por soldados regulares belgas y algunos mercenarios sudafricanos para acabar con el baño de sangre e indirectamente a Bélgica y Norteamérica. Poco antes de salir para Nueva York, ha dicho en Cuba: la hiena imperialista no deja otra solución que el exterminio, ordenando acatar esta lección de odio. Llevaba tiempo preparando golpear a los imperialistas en Katanga, corazón de sus intereses, y no estuvo dispuesto a seguir los consejos de Nasser y Ben Bella, presidentes de Egipto y Argelia respectivamente. El primero objetó que esa operación sería injerencia, que provocaría efectos políticos adversos incluso mediando un improbable éxito militar, y que su figura en África profunda podría ser tomada por los nativos como una reedición de Tarzán. Ben Bella, a cuyo juicio Guevara es tremendamente simpático, aunque terriblemente dogmático, adujo que no había nada parecido a un pueblo congoleño, solo tribalismo, que los africanos son racistas, y que una tropa de hombres blancos, liberando a una nación todavía inexistente, lindaba con el surrealismo. Aunque apreciaba también al Che, su plan le pareció a Nasser gestado en momentos de profunda angustia personal, un estado de ánimo poco compatible con el juicio ecuánime, y lo mismo piensa Fidel, que solo se ha venido a colaborar con los exiguos recursos disponibles ante la depresión del amigo. Pensando que los problemas raciales y tribales de África se solventarían con una tropa formada por cubanos negros, donde solo él y otros mandos fuesen blancos, Guevara se acerca físicamente a su destino participando como invitado especial en la Conferencia Afroasiática de Solidaridad, que se celebra en Argel a principios de 1965. Allí completa su llamamiento a la lucha en todos los frentes con una propuesta que habría de revelarse letal para el tercer mundo. Las armas no pueden ser mercancía en nuestros mundos. Deben entregarse sin costo alguno y en las cantidades necesarias y posibles a los pueblos que las demandan para disparar contra el enemigo común. Semanas después aparece con unos 130 cubanos fuertemente armados a orillas del lago Tanganica, que cruza del lado tanzano al congoleño gracias a su amigo Nyerere, presidente del país. Allí hay un campamento del MLN, que ahora se denomina EPL, Ejército Popular de Liberación, como el de Mao durante la Guerra Civil China. Todo ha sido sencillo hasta entonces, pero comienza una reedición agravada de la ida al campo que lanzara el populismo ruso en 1874, enviando miles de universitarios a las aldeas para sembrar la revolución. Indignado con Kabila, que apenas acude a la base un par de días en 6 meses y solo piensa en dinero y mujeres, aunque sea a todos los efectos su jefe, el diario de Guevara narra cómo a ese líder sin espíritu revolucionario se añade el desinterés del resto. El EPL es en realidad una banda de parásitos que ni trabaja, ni entrena, ni lucha, exigiendo de la población abastecimiento y trabajo, a veces con dureza extrema.